Muchas gracias, señor presidente de la Cámara. Buenos días a todos y a todas. Vamos a debatir aquí una cuestión que yo voy a empezar describiéndola como una situación rocambolesca, inexplicable, un fenómeno paranormal que están viviendo, que están sufriendo más de 126 familias en Asturias. Vamos a hacer un poco de relato de los hechos. En el mes de marzo se decide, por cuestiones sanitarias, el cierre y el confinamiento de la población. Por tanto, toda actividad humana queda suspendida, salvo aquellas inminentemente necesarias. Con esto se arrastra, en este caso, a este colectivo concreto, insisto, sobre el que se está ejerciendo una enorme presión de manera absolutamente inexplicable, y luego desarrollaré por qué. Se cierran las cafeterías de los institutos porque se cierran los centros educativos, obviamente. Cuando comienza el inicio de curso, con todas las medidas que se han establecido aquí, que se han defendido desde los ámbitos sanitarios, que se han defendido desde el propio Gobierno, las personas que trabajan en las cafeterías, que estamos hablando de familias individuales, no estamos hablando de grandes empresas o de grandes corporaciones, sino de familias que deciden, por una cuestión particular y personal, no necesitar un exceso de dinero para vivir, sino que con el dinero que ganan y obtienen en el trabajo honorable de asistir en una cafetería de un centro educativo que acaba formando parte fundamental del mismo, deciden continuar sus vidas. Bueno, pues las cafeterías no se abren, se decide no abrir. Insisto que era una situación rocambolesca porque mientras las cafeterías de los centros educativos de secundaria estaban cerrados, la hostelería general estaba abierta. Y se daba la paradoja de que se decía, si están abiertas las cafeterías, puede haber transmisión, un foco de transmisión dentro de los centros educativos, pero nadie valoraba que el alumnado que podía estar contagiado en ese momento sin saberlo o ser asintomático estaba pudiendo crear focos de transmisión comunitaria, que es muchísimo peor, en las cafeterías externas al centro educativo, porque el alumnado seguía saliendo. No hubo respuesta de la Consejería a esta contradicción tan inmensa. Nadie desde la Consejería de Educación fue capaz de responder por qué se estaba produciendo esta situación. Sigue la injusticia, sigue la situación absolutamente rocambolesca, insisto. Situación actual. Hay personas que trabajan en este ámbito que le consta a este grupo parlamentario que están pidiendo alimentos en la Cruz Roja y que están utilizando los servicios de la cocina económica. Es absolutamente inviable que esto esté pasando en Asturias. Pero es más inviable y más rocambolesco que se esté permitiendo que esto ocurra cuando hay una solución. Cuando hay una solución de un gobierno estatal que dijo no vamos a dejar a nadie atrás, y nos encontramos con un parapeto aquí en Asturias que no sabemos de dónde viene, que está dejando a 126 familias, más de 300 personas probablemente, que son dependientes de esas familias, las está dejando atrás de manera inexplicable. ¿Y por qué digo de manera inexplicable? Porque voy a leer lo que dice la ley. Insisto, lo que dice la ley. El Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID dice, además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando el vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada en lo dispuesto en el Real Decreto del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017. Esto es un decreto del Gobierno de coalición, insisto, es un decreto del Gobierno de coalición. ¿Y qué dice el artículo 29 de la citada Ley 9/2017 del 8 de noviembre sobre contratos del sector público? Dice, en el apartado 4, no obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando el vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles, para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario. Estamos ante una situación de pura, única y exclusivamente de voluntad política. Absolutamente inentendible por qué decimos que no vamos a dejar a nadie atrás y por qué en la Consejería de Educación existe esta cabezonería de no aplicar una ley, insisto, de un gobierno de coalición que quiere lo mejor para toda la gente y que está permitiendo
que no se prorroguen contratos cuando la ley lo dice. Inexplicable, absoluta y totalmente inexplicable. Y esto no lo digo yo porque sea experta en leyes, porque no sé de leyes, sé tanto como un ciudadano o una ciudadana normal. Lo sé porque este grupo parlamentario lo ha consultado y lo sabemos. Lo que decimos es fehaciente. Se está dejando atrás a gente de manera absolutamente injusta. Y finalizo con esto. Si este Parlamento asturiano no es capaz de resolver un problema fácil de resolver, si este Parlamento asturiano no tiene ni la más mínima decencia de responder ante las necesidades de nuestra gente, todos y cada uno y todas y cada una de las personas que nos sentamos aquí tenemos que ser consecuentes y tenemos que repensar cuál es nuestra labor. Esto es un ejercicio de voluntad política. Por eso pido a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara que, teniendo el instrumento en la mano, que teniendo la ley en nuestra mano, que sabiendo de lo mal que lo están pasando estas personas, que sabiendo que se pueda resolver, por favor, se resuelva esta situación y se les prorrogue los contratos. Nada más. Gracias.